Revelado, la hija de la mesera, tras ser humillada por un millonario, sorprende con su increíble, en un vibrante barrio de México, la vida de Ana era un carrusel de risas infantiles, el aroma a comida del restaurante donde trabajaba, y las interminables preocupaciones sobre su madre enferma y su pequeña hermana. A sus 24 años, cada jornada era una mezcla de esfuerzo y sueños rotos. Durante el día, servía mesas con una sonrisa, pero por la noche, imaginaba la tela de su futura línea de moda dibujándose en su mente. Sin embargo, el eco de la risa burlesca de un millonario despreciativo retumbaba en su interior como un martillo en un yunque. Un día, mientras servía a un grupo de clientes adinerados, ese mismo hombre, con su mirada fría y altanera, decidió hacer de su vida un espectáculo. ¿Una diseñadora de modas? Por favor. Busca prioridades, querida. Las palabras se clavaron en su corazón, como dagas que cortan la esperanza. En ese instante, la risa de sus compañeros se desvaneció, y Ana sintió como el calor de la vergüenza subía por su rostro. Sin embargo, no eran solo las palabras de ese hombre lo que la herían, era el peso de su realidad aplastante. Más tarde, con lágrimas en los ojos, llegó a casa. Su madre la miró con esos ojos que le pedían fortaleza, y su hermana, en su inocencia, la abrazó, ajena a lo que había ocurrido. Ana respiró hondo. Las lágrimas se convirtieron en una llama de determinación que ardía en su pecho. No seré solo una mesera, murmuró para sí misma. Decidió que cada peso que pudiera ahorrar de su salario iba a ser un ladrillo en la construcción de sus sueños. Comenzó a costurar en sus ratos libres, con trozos de telas que encontraba, y dejaba todo lo que podía en una caja que ahora era su tesoro. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada puntada, Ana se sentía más fuerte, más viva. Sus amigos comenzaron a apoyarla, trayendo retazos de telas y consejos. La comunidad a su alrededor se unió a su causa, y cada sonrisa se volvió un impulso para seguir adelante. Sin embargo, el destino jugó sucio. Cuando finalmente llegó el día del concurso donde iba a mostrar su trabajo, se enteró que ese mismo millonario sería parte del jurado. La furia burbujeó en su interior como un volcán a punto de estallar, pero en lugar de dejarse vencer, transformó esa ira en poder. El día de la presentación llegó. Ana entró a la pasarela, el corazón latiéndole con fuerza, mientras la música empezaba a sonar. Era su momento. Con cada paso, llevaba consigo no solo su colección, sino también la esencia de su historia y las luchas de su comunidad. Ahí estaba enfrente del millonario, una figura que había intentado aplastarla, pero que ahora sería testigo de su resurgimiento. Justo en ese delicado instante, no solo estaba modelando ropa, estaba desafiando la percepción que él tenía de ella y, con cada mirada del público, estaba reclamando su lugar en el mundo. La atmósfera se electrificó con sus palabras desafiantes, pero el futuro quedaba en un hilo. ¿Sería suficiente el aplauso de esta noche para curar las viejas heridas y demostrar su verdadero valor? Ana había decidido que esto era solo el comienzo y que, sin importar lo que sucediera, su voz y su historia no serían olvidadas. La lucha apenas comenzaba. Colección de moda y su inspiradora historia de superación, el murmullo del público se convirtió en un eco de esperanza mientras Ana terminaba su pasarela. Con cada prenda que modelaba, contaba un capítulo de su vida, la lucha de su madre por cuidar de ellas, las dificultades económicas, pero también el amor y la unidad que habían cultivado a lo largo de los años. Cada puntada, cada tejido, era un recordatorio de sus raíces y de cómo el dolor puede transformarse en belleza. El jurado, compuesto entre otros por el millonario que había sido su verdugo, observaba atentamente. Ana podía sentir su mirada, pero esta vez no era un juicio despectivo, era curiosidad, asombro, y quizás, un poco de respeto. Al finalizar su presentación, el aplauso resonó en el recinto como un torrente liberador.
Una mezcla de emociones la invadió, lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos mientras la multitud vitoreaba su nombre. En ese momento, Ana comprendió que había logrado algo más que una colección de moda, había tejido un mensaje de resiliencia que resonaría más allá de las pasarelas. El jurado deliberó, y Ana esperó con el corazón en un puño. Los comentarios empezaron a fluir, una propuesta innovadora, un reflejo profundo de la realidad, una historia de valentía. Luego llegó el momento decisivo, el representante del jurado, con una voz clara, anunció el ganador. El gran premio de esta edición es para Ana, la hija de la mesera. El estallido de aplausos la envolvió como un abrazo cálido. Era una victoria no solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron menospreciados, para quienes luchan en silencio por alcanzar sus sueños. Cuando el telón comenzó a bajar, el millonario se acercó. Esta vez no había burla en sus ojos, sino una mirada de admiración genuina. No debía subestimarte. Has demostrado que los sueños no tienen un precio, dijo, extendiéndole una mano en señal de respeto. Ana tomó la mano, pero no sin antes mirarlo a los ojos. No se trata de precio, sino de valor, respondió con firmeza. Ella sabía que su historia era solo el inicio, un paso hacia un futuro que había imaginado con tanto esfuerzo. Días después, las redes sociales explotaron. Su historia se volvió viral. Blogs, revistas y programas de televisión comenzaron a narrar la travesía de Ana, la diseñadora que desafió a un millonario. Nuevas oportunidades llegaron, colaboraciones, patrocinios y, lo más importante, una plataforma desde donde podía alzar su voz. Ana decidió que tenía la responsabilidad de ayudar a otros como ella, jóvenes con sueños, en barrios marginados que necesitaban un impulso, una luz en la oscuridad. Así, Ana lanzó una iniciativa donde enseñaría a otros a coser y dar vida a sus propios sueños. La costura se convirtió en un símbolo de esperanza y comunidad, y pronto su pequeño taller se llenó de risas y creatividad. Para ella, cada alumno era un reflejo de su antigua lucha, y cada prenda que creaban era una historia nueva que se tejía en su comunidad. El impacto de su trabajo comenzó a resonar no solo en su barrio, sino en todo el país. Pronto, Ana fue invitada a conferencias, compartiendo su camino de humildes comienzos a un resplandeciente futuro. Su historia inspiró a muchos a levantar la voz y nunca rendirse ante la adversidad. Al mirar hacia atrás desde su ahora exitoso estudio de moda, Ana comprendió que los momentos difíciles no habían sido en vano. La humillación había sido el catalizador de su resistencia y su éxito. Ella había convertido el dolor en arte y su historia en un legado, y así, solo un año después, cuando pensó que había alcanzado su cima, se dio cuenta de que este solo era el comienzo de una aventura aún más grande, donde cada día podía crear no solo ropa, sino un mundo donde los sueños, sin importar cuán lejanos parecieran, pudieran hacerse realidad. Los aplausos resonaban en su mente, junto con una frase que había escuchado de un mentor: a veces, las mayores victorias provienen de las batallas más difíciles. Ana sonrió, lista para seguir luchando y soñando en su viaje hacia el horizonte. Título final, revelado: la hija de la mesera, tras ser humillada por un millonario, transforma su dolor en éxito y esperanzas para su comunidad. Talento y genera un cambio real. Capítulo 5. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el sonido de las máquinas de coser en el taller de Ana. Era un lugar vibrante, lleno de risas y sueños en proceso. Cada joven que entraba traía consigo una historia única. Algunos venían de familias humildes, otros habían enfrentado adversidades que les habían robado la sonrisa. Ana los recibía con un abrazo cálido y una frase alentadora: aquí, cada puntada cuenta. Una mañana, mientras enseñaba a un grupo de adolescentes a coser, una de las chicas, Luisa, levantó la mano con timidez. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, preguntó, con la mirada baja. Ana se detuvo, sintiendo un nudo en su garganta. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Sin pensarlo, se sentó frente a ella. Luisa, quiero que entiendas algo importante. Cuando comencé, no sabía nada de costura. Tuve que aprender a tropiezos. Pero cada error me acercó más a lo que soy hoy, respondió Ana, el corazón latiéndole con fuerza. La clave no es ser perfecta.
Es tener el valor de intentarlo y seguir adelante, sin importar los obstáculos. La chica sonrió con un brillo nuevo en sus ojos. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, preguntó. Ana asintió con firmeza, sintiendo que su alma danzaba con cada palabra. Claro que sí. Y estoy aquí para ayudarte. Recuerda, cada pieza que creas lleva parte de ti. Eso es lo que importa. Ese mismo día, Ana decidió que era el momento de llevar su iniciativa un paso más allá. Hizo una publicación en sus redes sociales, proponiendo un concurso de diseño para sus estudiantes. El ganador tendrá la oportunidad de presentar su creación en una pequeña pasarela local, escribió, llena de emoción. ¿Quién dijo que los sueños solo eran para grandes diseñadores? Ella quería que todos tuvieran una oportunidad. La respuesta fue abrumadora. Decenas de jóvenes se inscribieron, cada uno con ideas y bocetos que reflejaban sus realidades, sus culturas, sus sueños. Ana se sintió emocionada y a la vez abruma, el entusiasmo en el aire era palpable. Pudo ver que cada diseño era un grito de esperanza, una promesa de que podían ser más de lo que habían imaginado. Con el tiempo, Ana organizó talleres de preparación, donde no solo les enseñaba a coser, sino también a construir confianza. Una tarde, mientras hablaban sobre la importancia de expresarse, un chico que nunca había hablado en clase se animó. ¿Y si la gente no acepta lo que hacemos? ¿Y si fracasamos?, preguntó, con voz temblorosa. Ana respiró hondo. La aceptación puede ser un camino difícil, pero el primer paso es confiar en uno mismo, le contestó, recordando tiempos pasados llenos de incertidumbre. ¿Quién decide qué es el éxito para ti? Solo tú. Y si fallas, no es el fin. Es una lección que te hará más fuerte. El silencio en la habitación se llenó de una comprensión colectiva. A medida que se acercaba el día del concurso, el taller se volvió un hervidero de creatividad. Las risas y el sonido de las máquinas de coser se mezclaban con nerviosismo y expectativas. Ana no podía evitar sonreír al ver cómo sus estudiantes creían en sí mismos, así como ella una vez había comenzado a hacerlo. El día del evento llegó, y el pequeño salón donde se realizaría la pasarela fue decorado con flores y luces brillantes. Ana miró a su alrededor, sintiendo la mezcla de emoción, miedo y orgullo. Sabía que ese era un momento crucial, no solo para sus estudiantes, sino para la comunidad entera. Cada una de las creaciones reflejaba una historia, una lucha, un sueño. El jurado, compuesto por personas influyentes de la moda local y varias personalidades que habían seguido de cerca la trayectoria de Ana, se preparaba para ver cómo unas simples telas podían transformarse en ropa llena de significado. El primer modelo salió a la pasarela, y Ana sintió como si su corazón se detuviera. Al ver a Luisa girar en su vestido lleno de color y vida, no pudo evitar que las lágrimas se asomaran en sus ojos. Esa era la razón por la que había luchado, para dar voz a quienes la habían perdido en su camino. Cuando la música se detuvo y los aplausos estallaron, Ana entendió que había creado algo mucho más grande que un simple concurso. Había tejido una comunidad de sueños. Al final de la noche, cuando los premios fueron anunciados, no importó quién ganó. Todos los participantes se sintieron como verdaderos triunfadores. Ana sonrió al ver la felicidad en sus rostros, mientras la frase resonaba en su mente: la verdadera victoria está en las historias que compartimos. Y así, mientras miraba a su nueva familia unida, supo que su viaje apenas comenzaba. ¿Quién podría haber imaginado que un pequeño taller pudiera transformar tanto? La vida, al fin y al cabo, era un desfile constante de oportunidades, y ella estaba lista para seguir avanzando. Capítulo 6. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Ana mientras caminaba hacia su taller al día siguiente. La comunidad había despertado con una energía vibrante, como si el aire estuviera cargado de posibilidades. Las risas de los jóvenes se mezclaban con el canto de los pájaros afuera, y la sensación de logro era palpable. Sin embargo, una pregunta inquietante le atravesaba la mente: ¿era esto solo el inicio? Esa mañana, mientras organizaba las telas, Ana notó algo inusual. Una carta, cuidadosamente doblada, reposaba sobre su máquina de coser. Al abrirla, una oleada de emociones la invadió. Era de una de las participantes, Valentina. En sus palabras, se leía una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Gracias, Ana.
Hoy me siento vista, pero tengo miedo. ¿Y si no puedo volver a hacerlo? Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Esa era la realidad que enfrentaban muchos de sus estudiantes, un mundo que a menudo les decía que no eran suficientes. Con el corazón pesado, Ana tomó el teléfono y mandó un mensaje en el grupo del taller: hoy, después de clases, quiero que hablemos sobre miedos y sueños. Todos son bienvenidos. Al finalizar las clases, los jóvenes llegaron con miradas curiosas. Cada uno cargaba sus propias inseguridades. Ana, sintiendo que su voz temblaba un poco, se abrió con ellos. A veces, mis mayores fracasos han sido mis mejores maestros. Aquí, no solo aprendemos a coser, aprendemos a encontrarnos a nosotros mismos. Uno a uno, comenzaron a compartir sus historias. Los rostros de los estudiantes pasaban de la duda a la determinación. Martín, un chico de 16 años, mencionó cómo su madre había sacrificado todo para que él pudiera soñar. No quiero defraudarla, pero tengo miedo de no ser bueno suficiente, confesó, su voz quebrándose. Ana lo miró a los ojos y le dijo: tu valía no depende de ganar. Cada intento es un paso hacia lo que eres. Y yo estoy aquí, para lo que necesites. El diálogo se tornó más profundo. Las risas se convirtieron en lágrimas y las inseguridades en abrazos compartidos. Ana sentía que estaba tejiendo algo aún más fuerte que telas, una red de confianza. Aquella sala se convirtió en un refugio donde cada temor se compartía y cada triunfo se celebraba. Con cada encuentro, comenzaron a construir un mural de sueños en una de las paredes del taller. Cada uno traía recortes de revistas, dibujos y frases que les inspiraban. A medida que el mural crecía, también lo hacía la confianza entre ellos. El taller se transformó en un santuario, un lugar donde podían ser vulnerables sin temor al juicio. Un día, mientras trabajaban en el mural, la idea de un desfile comunitario comenzó a tomar forma. ¿Por qué no hacemos algo más grande? Un desfile en el barrio, para que todos vean lo que hemos creado juntos, sugirió Luisa, y todos comenzaron a animar la propuesta. La idea se extendió como la pólvora y pronto estaban organizando un evento que traería a sus amigos y familiares. El entusiasmo era contagioso. Pero a medida que se acercaba la fecha, Ana notó que algunos de los jóvenes comenzaban a tambalearse nuevamente bajo la presión. Un fin de semana, cuando estaba en el taller, Martín entró con expresión sombría. Ana, no puedo. No estoy listo para mostrar mi trabajo en público. ¿Qué pasa si todos se ríen de mí? Ana se acercó, poniendo una mano en su hombro. ¿Te acuerdas de lo que hablamos sobre el éxito propio? No se trata de ser perfecto. Se trata de ser auténtico. Tu historia merece ser contada. Y aquí, siempre tendrás un lugar que te aprecie por quien eres. El chico asintió, aunque aún dudaba. Días antes del desfile, una lluvia torrencial cayó sobre la ciudad y el temor se instaló. ¿Y si se cancela el evento?, se preguntaban entre ellos, mirándose con ansiedad. Pero Ana, con una chispa en los ojos, les dijo: eso solo hará nuestro desfile más memorable. Podemos adaptarnos. La lluvia puede ser nuestra aliada. El día del desfile llegó, y aunque las nubes seguían amenazantes, los jóvenes se presentaron emocionados. Con trajes improvisados y sonrisas brillantes, marcharon ante la comunidad, que había salido a apoyarlos. Cuanto más avanzaban, más se llenaban de una energía que superaba el miedo. Ana observaba, el corazón latiendo con fuerza. Aquella noche, bajo las luces brillantes y el sonido del aplauso, comprendió que no solo habían desafiado sus inseguridades, habían forjado una conexión real con su entorno. En ese momento, una única idea cruzó su mente: el verdadero cambio no era solo en su taller, era en sus corazones. ¿Podrían esos jóvenes seguir adelante? ¿Podrían construir un futuro donde la confianza y el amor por lo que hacen prevalezcan? La lluvia puede haber sido el comienzo, pero el verdadero desfile apenas comenzaba. Ana despertó al día siguiente con la luz del sol filtrándose a través de la ventana. La alegría del desfile aún pulsaba en su interior, pero a medida que se preparaba, una inquietud la invadía. El desfile había sido un golpe de energía, sí, pero ¿cómo seguir construyendo sobre esa sensación?
El taller seguía lleno de sueños e inseguridades, y ella sabía que no podían detenerse ahí. Mientras organizaba el espacio, sus pensamientos volaban hacia las palabras de Valentina. La carta había encendido una chispa dentro de ella, una necesidad de profundizar más en esos miedos que habían compartido. Los sueños no son solo para ser vistos, son para ser vividos, murmuró para sí misma. Al llegar sus alumnos, la sala vibraba con conversaciones sobre el evento, pero también con murmullos de nerviosismo. Fue entonces cuando Ana dijo: hoy haremos algo diferente. Las miradas se posaron en ella, curiosas. Quiero que cada uno escriba en un papel su mayor miedo, algo que no le haya permitido avanzar. El silencio se hizo presente y, poco a poco, comenzaron a salir las voces. Martín, aún afectado, murmuró: el miedo a no ser suficiente. Luisa, al lado, añadió: o a que nadie me entienda. Ana los escuchaba, el corazón encogido, y decidió que era el momento de un giro. Ahora, quiero que cada uno lea su miedo en voz alta. Juntos, los enfrentaremos. Cuando Martín leyó su papel, un profundo murmullo de apoyo llenó la sala. Ana sonrió, sabiendo que esa vulnerabilidad creaba lazos más fuertes. Está bien sentir miedo. Todos lo tenemos. Pero aquí, somos un equipo. Las palabras parecían deshacer el peso en el aire. De repente, Valentina levantó la mano. ¿Y si escribimos una carta a nuestros miedos? No para rendirnos, sino para desafiarlos. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto, cada uno se puso a trabajar en sus cartas. La atmósfera cambió. Las inseguridades no desaparecieron, pero se convirtieron en algo manejable, en papel y en voz. Al final de la clase, los jóvenes compartieron sus cartas, algunos con voz temblorosa, otros con determinación. La conexión entre ellos creció aún más fuerte. No estamos solos, pensó Ana, sintiendo que cada palabra dicha cortaba como un cuchillo. Habían pasado de ser estudiantes aislados a ser una comunidad vibrante que se apoyaba mutuamente. Justo cuando el encuentro llegaba a su fin, Martín se acercó, su rostro iluminado por un nuevo brillo. Ana, ¿crees que podríamos hacer algo más con las cartas? ¿Mostrarle a la comunidad lo que enfrentamos? Ana lo miró, sorprendida. ¿Te refieres a un mural? El mural de nuestros miedos enfrentados. Sí. Será nuestra forma de mostrar al mundo nuestros desafíos. La idea brillaba en sus ojos. Un mural donde la comunidad pudiera leer sus historias y entender que todos tienen batallas internas. Imaginemos a la gente viniendo a verlo, reflexionando sobre sus propios miedos. Es perfecto. Ana se sintió invadida por una emoción renovada. Esa noche, mientras Ana regresaba a casa, una sonrisa de satisfacción brillaba en su rostro. Aquellos jóvenes estaban preparados para atravesar tormentas, y quizás la lluvia no solo había traído desafíos, sino también oportunidades para crecer. Que si pudiéramos crear algo aún más grande, pensó. Nuestro murmullo de esperanza podría resonar más allá de nuestro barrio. Ella creía que la magia de la comunidad había comenzado, y estaba decidida a que nadie la detuviera. ¿Qué pasaría ahora con esos sueños tan despuntados? La promesa de un mural donde sus vulnerabilidades se convierten en fuerza era solo el comienzo, y así, el verdadero desfile de corazones, risas y miedos por enfrentar apenas comenzaba. El día siguiente en el taller se sentía diferente. La luz del sol parecía más brillante y la energía, palpable. Ana llegó con la idea del mural danzando en su mente. Hoy, amigos, vamos a dar el primer paso hacia la creación de algo grande, anunció con entusiasmo. Las miradas brillaban con curiosidad y un ligero nerviosismo. Quiero que dibujen lo que han plasmado en sus cartas, continuó. Los detalles, los colores, todo lo que represente sus miedos y sueños. Con cada palabra, la emoción crecía. Los lápices comenzaron a moverse, los pensamientos se traducían en formas y colores. Ana se movía entre las mesas, observando cómo la creatividad tomaba forma, como mariposas emergiendo de sus capullos. Mientras alguno de los jóvenes lidiaba con sus pensamientos, Martín se detuvo. Ana, tengo una idea. ¿Y si preparamos una pequeña exposición? Así, la gente de nuestra comunidad podrá ver nuestro trabajo, nuestras luchas.
La sala se llenó de murmullos y asintieron con entusiasmo. La chispa de la colaboración se encendió. Era un deseo colectivo de compartir y conectar. Eso es perfecto, dijo Ana, sintiendo que el latido de sus corazones se sincronizaba. Pero también podemos incluir historias de otros. No solo las nuestras. Aquí, todos tienen algo que contar. La puerta estaba abierta, no solo a sus miedos, sino a las historias de su vecindario. Al final de la clase, la idea de la exposición flotaba en el aire, como una fragancia embriagadora. Pero una voz levantó una preocupación. ¿Y si nuestra comunidad no entiende lo que estamos tratando de decir?, preguntó Luisa, con una chispa de duda en sus ojos. La sala se llenó de silencio. Ana sintió el peso de la mirada de sus estudiantes. Quizá, en lugar de que ellos lo entiendan todo, podemos guiarlos a través de nuestros corazones. Si ellos sienten nuestra verdad, podremos tocar algo dentro de ellos. Sus palabras resonaron en la sala, la conexión emocional era más fuerte que nunca. Estaban dispuestos a abrirse, a mostrar su esencia. Esa noche, Ana no pudo dormir. Las imágenes de lo que habían creado la mantenían despierta, girando en su mente. ¿Y si realmente damos voz a nuestros sueños y humildes luchas?, pensó. Era un pensamiento que la llenaba de energía y esperanza. Volvió a recordar la mirada de Martín, iluminada por el deseo de compartir. El tiempo pasó rápido. La exposición se convirtió en un evento más grande de lo que habían imaginado. La comunidad entera había sido invitada. El pasillo del taller estaba decorado con colores vibrantes, las historias en las paredes susurraban su autenticidad. El día de la inauguración, Ana sintió mariposas en su estómago al ver a la gente llegar, las sonrisas y murmullos se mezclaban en el aire, y ella sabía que algunos, como el hijo de la panadera y la abuela del parque, habían descubierto que no estaban solos. Un grupo pequeño empezó a compartir experiencias, sus corazones se unían mientras reconocían sus propias luchas en las historias de los demás. «Mira cómo reorganizan el mural, como un rompecabezas», exclamó Valentina, evocando risas. Cada color, cada trazo resonaba con historias olvidadas, y Ana sentía que sus corazones latían como uno solo. Quizás, solo quizás esto podría ser el comienzo de algo aún más grande, pensó, mientras un grupo de amigos compartía risas y recuerdos en medio del arte. De repente, una figura imponente entró por la puerta. Era un conocido empresario de la ciudad, alguien que Ana solo había escuchado mencionar en susurros. La sala se silenció, todos sabían quién era. Él miró el mural, sus ojos viajando a través de las historias y los sueños expuestos. Entonces, una sonrisa se dibujó en su rostro y, para todo sorpresa, se acercó a Martín. «Tu historia resonó conmigo», dijo el millonario. «No solo eres tú, es toda tu comunidad. Quiero ayudarles a expandir esto». La sala estalló en murmullos y susurros de asombro. Ana sintió que el aire se llenaba de posibilidades. «¿De verdad?». Ana no pudo evitar interrumpir. «¿Quieres apoyar nuestro esfuerzo?». Él asintió, y por un momento, sus ojos se encontraron. En ese instante, una conexión indescriptible surgió. El miedo de ser subestimado se desvaneció, y el murmullo de esperanza comenzó a expandirse. Mientras la conversación continuaba, Ana miró a su alrededor. Sus estudiantes, una mezcla de emoción y asombro en sus rostros, eran testigos de un cambio real. Era tan solo el comienzo, y ella sabía que estaban todos en el camino hacia algo increíble. «Quizás nuestros miedos sean solo el primer paso para la transformación», pensó. El momento de la verdad llegó. Ana no pudo evitarlo. El corazón le latía tan rápido que parecía querer salirse de su pecho. «¿Qué está sucediendo aquí?», se preguntó en silencio, mientras todos miraban al empresario, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y esperanza. La atmósfera vibraba, pesada por la promesa de un futuro diferente. «Quiero ayudarles a expandir esto», repitió el hombre, y su voz resonó como un eco en la sala. La emoción llenó el espacio, palpable y casi tangible. Martín, el valiente, se atrevió a preguntar, «¿Cómo puedo involucrar a la comunidad empresarial, abrir puertas que hasta ahora estaban cerradas?». Las historias que han compartido son poderosas y pueden inspirar a otros.
A medida que hablaba, Ana podía ver las reacciones a su alrededor. Las sonrisas emergían, como luces encendiéndose en medio de la oscuridad, incluso Luisa, que siempre se mostraba cautelosa, ahora miraba con esperanza, pero, en el fondo de su mente, una sombra de duda la acechaba. ¿Y si solo es un juego más en su agenda? ¿Y si esto termina mal? La angustia le nublaba los pensamientos y, sin querer, dejó escapar un suspiro. Fue entonces cuando el empresario giró su mirada hacia ella. ¿Tú eres Ana?, preguntó, y su tono era amable, casi como una invitación. Ana se sintió pequeña bajo su mirada, como si las expectativas del mundo entero recayeran sobre sus hombros. He escuchado mucho sobre tu pasión y dedicación. Lo que están haciendo aquí me gustaría ser parte de ello. Las palabras parecían un regalo envuelto en promesas, pero no podía evitar pensar en el sacrificio que habían hecho. Las noches perdidas, las historias dolorosas y las lágrimas derramadas. ¿Qué busca realmente?, preguntó en voz baja, sintiendo la urgencia de proteger su pequeño círculo. Los murmullos cesaron, todos estaban atentos, el empresario sonrió, un gesto que parecía genuino. Busco verdad. Busco conectar con la comunidad, con sus luchas. Quiero que sus voces se escuchen. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era una oferta agridulce, una posibilidad brillar, pero también un riesgo inmenso. Mientras pensaba, las palabras de su madre resonaron en su mente: cree en tu voz, Ana. Escribe tu propia historia. No podía dejar que el temor la frenara. Si aceptamos su ayuda, debemos asegurarnos de que nuestras historias sean contadas con respeto y dignidad. No queremos ser un simple proyecto de caridad. El empresario asintió con firmeza. Lo entiendo. Y lo prometo. Quiero que esto crezca de la manera que ustedes deseen. En ese momento, el aire se podía cortar con un cuchillo. Todos sentían lo mismo, la tensión y la oportunidad palpable, como el silencio que precede a la tormenta. Después de un largo instante, los murmullos comenzaron de nuevo. Martín levantó la voz: ¿qué tal si hacemos una lluvia de ideas? Podemos crear un comité, algo que involucre a toda la comunidad. El entusiasmo se incrementó, como una ola de energía positiva. Ana miró a su alrededor, sintiendo cómo la esperanza se transformaba en acción. Sí, hagámoslo. Pero deben ser parte de la planificación. Queremos asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas. Se dio cuenta de que cada uno en la sala tenía un papel vital que jugar. La conversación fluyó y fluyó, ideas brotando como flores en primavera. Las posibilidades eran infinitas. Desde talleres hasta exposiciones, desde compartir historias hasta hacer un documental. Todo lo que una vez había parecido inalcanzable ahora se tambaleaba en la realidad. Poco a poco, el ambiente cambió. La sala, que antes estaba llena de inseguridades y temores, se convirtió en un lugar de creación y empoderamiento. Las risas y las ideas llenaban las ondas sonoras, creando una sinfonía de sueños en la comunidad, pero entre toda esa euforia, Ana sintió un destello de incertidumbre. La inquietud regía su ser. ¿La comunidad realmente se unirá a esto? ¿Y si ella no lo entiende? La pregunta chirriaba en su mente como un eco persistente. Mientras la noche caía y las luces comenzaban a brillar, Ana mantuvo su mirada firme en el horizonte. Nada será fácil, pero juntos, quizás podamos empujar las fronteras, pensó. Ya no tenemos miedo de compartir nuestro corazón. Fue entonces, en medio de la excitación, que ocurrió lo inesperado. Luisa, que había permanecido callada casi toda la noche, tomó la palabra. Lo que queremos, lo que necesitamos, no es solo ayuda. Es ser escuchados y valorados. Si encontramos esa voz, lo demás vendrá. Las palabras de Luisa resonaron en el silencio, como un himno de verdad. Ana sintió que sus ojos se humidificaban, sabía que estaban en el camino hacia algo grande, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino también la de su comunidad entera. Hoy, acaba de empezar, susurró para sí misma, mientras un rayo de luna iluminaba el mural, repleto de sueños y esperanzas, listo para una nueva historia. Ana no podía quitarse la sensación de que todo cambiaba a su alrededor. La sala seguía vibrando con energía, pero dentro de ella, la inquietud persistía.
Se encontró observando a Luisa, quien estaba rodeada de personas que habían pasado por sus mismas luchas. Cada rostro reflejaba una historia, una vida marcada por el sacrificio y la resiliencia. Era un recordatorio de que lo que estaban buscando iba más allá de una simple oportunidad, era la dignidad que merecían. ¿Y si no funcionan sus promesas?, se preguntó, haciendo eco de la voz interna que la atormentaba. Por un momento, la esperanza parecía escurrirse entre sus dedos, como arena fina. Pero la mirada de confianza de Martín la animó a seguir adelante. No podemos retroceder ahora, pensó. La adrenalina del momento la impulsaba. Vamos, sigamos creando, exclamó Martín, sacándola de su ensimismamiento. Lo que buscamos es espacio, es nuestro momento. Ella podía sentir cómo la sala se llenaba de melodías de risas y debate. Pero entre esas sonrisas surgió otra verdad: ¿qué pasaría cuando todo se desmoronara? A medida que Ana volvía a implicarse en la conversación, un murmullo comenzó a levantar su voz. Las ideas giraban como remolinos, fluyendo sin control. Un taller aquí, una reunión allá. La comunidad empezaba a unirse. Pero había algo más profundo, una mirada cautelosa que se mudaba a la cara de Luisa. Ana podía ver sus labios moverse, escuchando pero no hablando. Había un peso sobre sus hombros que aún no se había levantado. Cuando Martín sugirió la idea de un documental, la sala estalló en aplausos. Pero Ana, aún más atenta, notó cómo el rostro de Luisa palideció. Esto debe ser auténtico. Las historias no solo deben contarse, deben sentirse, murmuró Luisa casi para sí misma. Ana se encontró asintiendo, pero la inquietud de Luisa era palpable. ¿Y si esto es solo una moda pasajera?, se preguntó Ana en su mente, y de repente, la idea de estar frente a cámaras, con cada detalle expuesto, comenzó a agobiarla. ¿Qué tal si se pierden nuestras esencias? En ese instante, supo que debían tener una conversación seria. Pronto, la idea de responsabilidad colectiva tomó fuerza. ¿Qué queremos contar realmente?, se preguntó en voz alta. La chispa de cuestionamiento se encendió en otros. Autenticidad, valentía, voces sin miedo. La conversación se tornó intensa, chispeante, pero seguía habiendo esa sombra sobre Luisa. ¿Por qué no compartimos nuestras historias primero, antes de dedicarnos a crear algo masivo?, sugirió Ana, su voz clara como el agua, resonando con la necesidad de reflejar verdadero respeto hacia sus experiencias. Las cámaras vendrán después. Luisa sonrió levemente, como si se hubiera logrado romper una barrera. Eso tiene sentido. La esencia es lo que nos define. Fue un momento mágico, donde la culpa por el pasado empezó a desvanecerse. Todos comenzaron a hablar sobre sus historias, sobre ese dolor y lucha que finalmente se volvían palabra. Ana se dio cuenta de que su corazón latía de nuevo, no por miedo, sino por la fuerza de un cambio genuino. La noche avanzaba, y mientras se compartían historias, las risas comenzaron a surgir, las lágrimas se deslizaron y se convirtió en un canto colectivo de resistencia. Ellos sabían que el camino sería difícil, pero las preocupaciones se transformaban en determinación. De repente, Ana se sintió parte de algo grande, quizás incluso más grande de lo que jamás había soñado. Había esperanza renaciendo en cada rincón entre susurros, risas y lágrimas, pero, en medio de eso, el eco de una verdad la confrontó: ¿realmente estaban a salvo? Mientras Luisa tomaba la mano de Martín con firmeza, el rostro de todos brillaba bajo la luz de la luna, pero Ana sintió un escalofrío. ¿Qué pasaría si la llegada del empresario no era solo un guiño de esperanza, sino una venda para un problema más profundo? Hoy hemos dado el primer paso, pensó, mientras su mirada se perdía en la penumbra de la noche. El camino apenas comenzaba, y junto a eso había promesas. Inseguridades, pero también una comunidad lista para alzar su voz. Estará lista para enfrentar lo que viene, musitó en silencio, mientras se aferraba a la convicción que crecía en su interior. El murmullo de su propia voz se convertía en eco en el corazón de Ana. La sala ahora pululaba con energía, pero había un susurro que no podía ignorar. ¿Y si todo esto termina mal? Esa pregunta le cortaba el aliento. Miró a Luisa, quien, aunque sonreía, tenía la mirada perdida en un abismo de dudas.
Ana sabía que no podían permitir que esa sombra opacara el brillo del momento. ¿Qué haremos frente al verdadero enemigo?, musitó Martín, rompiendo el silencio que había caído accidentalmente, y todos volvieron a mirar su rostro. No solo luchamos contra el olvido, luchamos contra el miedo que nos ha mantenido callados. Cada palabra resonaba con un peso que parecía hacer temblar las paredes de la sala. Esa lucha, a la que muchas veces se había resignado, cobraba vida en ese instante. Ana sintió que su corazón latía fuerte, casi por encima del alboroto que llenaba el aire. Era un recordatorio de que estaban en un lugar sagrado, un espacio de conexión, comunidad y sobre todo, de narrativas no contadas. Las historias son poder, y nosotros somos sus portadores, pensó, mientras el murmullo colectivo se intensificaba. Cada voz que se alzaba, cada historia compartida, no solo era un acto de valentía, era un paso hacia adelantarse a lo que podría venir. Ana se preguntaba, ¿y si cada una de estas historias arrastraba consigo la chispa para encender la esperanza? Cuando se introdujo la idea de darle voz a los sin voz, Ana sintió un escalofrío. ¿Estamos listos para realmente escuchar a quienes nunca han sido escuchados? Su voz se elevó, y las miradas se tornaron hacia ella. Fue un momento de quietud, un momento donde el aire se detuvo. Sí, escuchar, gritó Luisa, con los ojos iluminados como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Nuestra verdad es nuestra fortaleza. Compartamos lo que nos duele para sanar. Su entusiasmo fue contagioso y, en un instante, el eco de afirmaciones resonó por todo el salón. Ana notó cómo la emoción colectivamente comenzaba a enraizarse. Cada risa y cada lágrima se entrelazaba en un tejido de humanidad compartida. Esto no es solo nuestra historia, es la historia que todos llevamos dentro, reflexionó. Era una epifanía que se traduzco en murmullos de acuerdo, como si un hilo invisible uniera a todos. En ese instante, Ana sintió que el verdadero daño seguía vivo en una parte de ellos. ¿Cuál es el riesgo de abrirnos? ¿Estamos listos para enfrentar lo que venga después?, se planteó en un susurro. La noche avanzaba y el aire encendido parecía vibrar con cada relato, con cada imagen de dolor y esperanza. Pero, como si un soplo frío acariciara la sala, la inquietud se deslizó entre ellos. Ana intuyó que estaban tocando la superficie de un abismo, y que cuando el empresario apareciera, no solo se presentaría con ofertas. ¿Qué más podemos perder?, fue su pensamiento reverberante. De repente, se dio cuenta que no podían dejar que el miedo los mantuviera cautivos. Hay que abrir las puertas de par en par, pero también estar listos para lo inesperado, concluyó en su mente, mientras miraba a sus compañeros. Cada una de sus miradas brillantes y esperanzadoras parecía estar lista para tomar ese riesgo. Hoy somos más que individuos, somos comunidad. ¿Pero qué pasará cuando lo que hemos creado comience a partirse?, murmuró, cuestionando su propia certeza. Había un camino largo por delante, pero la unión se percibía más fuerte que nunca. Era un latido, un canto, un viaje que apenas comenzaba, y en la penumbra, mientras la risa se entrelazaba con las historias de cada uno, Ana sintió un impulso, la certeza de que nada sería igual, pero también la convicción de que, al menos por ahora, estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos. ¿Pero sería suficiente? O sol rayaba a través da janela do atelier, iluminando a sala cheia de rizos esonos. Ana observaba a seus alumnos conversando entusiasmados en cuanto preparábamos últimos detalles para a exposicao que se aproximaba. O entusiasmo pairaba no ar, e o coracao de Ana pulsaba como a certeza de que estaban prestes a dar paso ainda máis importante para além daquelas paredes. A comunidade agora estaba unida. Pasaran meses compartilando suas historias, suas lutas e suas criacoes. Cada joven, antes cheio de dúbidas, agora carregaba uma nova postura, a forca e a confianza emanaban deles como calor contagiante. Estamos prontos para mostrar quen somos, pensó Ana, sentindo o peso de todas as esperanzas que agora habían se transformado en realidades. O día da exposicao chegou, e o salao estaba repleto. Familiares, amigos e vecinos lotaban o espaco, admirando as obras que refletían as historias de cada Ana sentiu na garganta en cuanto olaba para o mural colorido que os alumnos habían criado, incluindo detalles de suas cartas de medos e sonos. Era uma representacao vívida da jornada que tinan percorrido juntos.
Esa é a nosa verdade, sussurrou para si mesma, enquanto a multidão murmuraba admirada, o empresário que había se comprometido a ajudar a comunidade entrou. O ar ficou denso, as conversas diminuíram e todos os solares se voltaram para Ana, como se esperassem por sua liderança. Ela respirou fundo, sabendo que aquele momento era mais do que apenas um evento, era a culminacao de cada lágrima, cada riso e cada realizacao. Hoje é um dia especial, comecou Ana, com a voz quando nos alao. Hoje mostramos que nós somos válidos, e que juntos, somos mais fortes. As palmas se erguerão e ela sentiu o calor do apoio de sua comunidade. Mas não devemos nos esquecer de nossa jornada, continuou, cada de nos carrega uma história que precisa ser contada. Os olhos do empresário brilhavam enquanto ele a escutava, e quando chegou a sua vez de falar, seus comentários foram firmes. O que vi aqui é algo poderoso. Cada de vozes possui uma voz que merece ser ouvida. Estou aqui para garantir que possamos levá-las para além do nosso bairro. Ele se comprometeu não apenas a ajudar com recursos, mas a trabalhar junto com eles para que suas histórias se expandissem. No entanto, Ana não era ingênua. Em seu coração, uma semente de dúvida ainda crescia, e se ele não cumprir o prometido? E se tudo isso for apenas jogo para ele? Mas aquele dia não era sobre o passado. Era uma celebração do presente. Devemos nos unir e seguir nossa jornada com coragem, pensou Ana, tomando a mão de Luísa e de Martín enquanto eles se preparavam para falar também. A apresentação de seus alunos foi recheada de emoção. Luísa falou sobre sua experiência, e ao contar sua história, lágrimas brotaram em seus olhos, mas seus lábios permaneciam firmes. A plateia estava envolvida, eles podiam sentir a autenticidade em cada palavra. A coragem da jovem ressoava a través da sala, e Ana percebeu que aquele testemunho não era apenas desabafo, era grito para todos aqueles que se sentiam invisíveis. Ana tomou momento para respirar, orgulhosa. Aquela conexão genuína era o que sempre havia desejado para sua comunidade. E enquanto a noite progredia, ela viu mais e mais rostos se unirem, as lágrimas e sorrisos se mesclando. Cada história representava não somente uma luta, mas também uma vitória. Quando o evento chegou ao fim, ruidosos aplausos preencheram o salão, e Ana sentiu seu coração transbordar. Nos lutamos e conseguimos, ela murmurou, sabendo que cada ali compartilhava uma vitória pessoal. O empresário se aproximou e, tocando seu braço, disse: "O que vocês fazem é incrível. Estou ansioso para trabalhar com todos vocês e ver como podemos transformar isso em algo ainda maior." Ana sorriu, ardendo de esperança orgulhosa e renovada. "Nós estamos prontos para isso", respondeu, com a certeza de que o futuro era brilhante. No entanto, em seu íntimo, a voz residual de dúvida sussurrava. Com tantos desafios à frente, ela sabia que precisaria permanecer vigilante, mas também compreendeu que aqueles com quem estava ao seu lado estavam mais do que prontos para enfrentar o que viera enquanto a noite terminava e os alunos se reuniam para uma última conversa ao redor do mural. Ana soube que a luta e a jornada ainda estavam longe de acabar. Mas o caminho à frente estava iluminado com as cores vibrantes de suas histórias. Esse é apenas o começo, pensou, e com a energia da comunidade pulsando dentro dela, sentiu-se invencível. Os desafios, as incertezas, as esperanças, tudo isso agora fazia parte de novo enredo que eles escreveriam juntos. E ali, envolta por aqueles jovens cheios de sonos, Ana percebeu que as verdadeiras vitórias eram os lacos que haviam formado, as narrativas que tinham construído e a determinação que pulsava em cada de seus corações. E assim, com lágrimas de felicidade e coração cheio de amor, Ana estava pronta para abraçar o futuro, sabendo que juntos, não havia limites para o que poderiam conquistar. Agora, eu preciso de você. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Deixe like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere mais segundo para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa transformação. Você precisa fazer parte dessa jornada.